Ubicado en la esquina de Calzada de Tlalpan y Río Churubusco, el complejo arquitectónico del Centro Nacional de las Artes constituye una de las obras más importantes de la arquitectura contemporánea de México. El Centro de las Artes sale como una iniciativa del gobierno, en ese entonces la Conaculta, que estaba liderada por Rafael Tovar, y el presidente era Carlos Salinas. La iniciativa que se me hace muy valiosa fue poder juntar todas las escuelas de arte en un solo lugar y que se beneficiaran del intercambio entre ellas. O sea, volver un poco a la época del Renacimiento, en donde el pintor hablaba con el arquitecto y hablaba con el músico y todo iba ligado. Entonces creo que fue una iniciativa muy valiosa el poder tener todas las escuelas de arte en un mismo lugar. Yo estaba presente, además, con Ricardo Legorreta cuando el presidente entonces, Salinas de Gortari, le llamó para encargarle el proyecto del Centro Nacional de las Artes. Yo estaba enfrente de él, yo creo que se quedó sorprendidísimo, colgó y me dice, no cabe duda de que en este caso el presidente todavía, me dijo, decide un proyecto tan importante como va a ser este, el Centro Nacional de las Artes. Y creo que eso enriqueció muchísimo el proyecto, el poder, que no fuera un proyecto solo de un solo arquitecto, sino que fuera representativo de los diferentes arquitectos de ese época. También me implicaba que eran siete diferentes formas de pensar, diferentes formas de hacer arquitectura. Entonces eso complicó también la construcción, que creo que fue la buena decisión, viéndolo para atrás, pero fue todo un reto. Fue un proyecto que surgió, se proyectó y se construyó muy apresuradamente, 18 meses. 18 meses para hacer un conjunto verdaderamente muy grande. Es una superconstrucción, por supuesto, pero es más bien un conjunto de edificios. Y eso quizá es lo más interesante del Centro Nacional. El Centro Nacional de las Artes es una institución dedicada a la difusión, investigación y enseñanza del arte, la cultura y la interdisciplina. Sus 12 hectáreas de extensión alojan 4 escuelas de educación profesional, pertenecientes al Instituto Nacional de Bellas Artes, donde se puede estudiar danza, teatro, música o artes plásticas. Además de foros escénicos, plazas y galerías, alberga también al Centro de Capacitación Cinematográfica CCC. Originalmente, el Centro de Capacitación Cinematográfica era la única escuela que se encontraba en el terreno que ahora ocupa el Centro de las Artes. La fachada del edificio fue remodelada bajo la concepción del Plan Maestro y las instalaciones se adecuaron y mejoraron. El edificio de 3.110 metros cuadrados cuenta con salones de clase, salas de audio y video, salas de proyección, biblioteca, cafetería y un auditorio para 100 personas.
respecto al traslado de las escuelas. Ese fue un punto relativamente álgido y muy interesante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de dos poblaciones que son per se beligerantes y difíciles. Los jóvenes estudiantes de arte, que son gente pensante, que son gente muy inquieta, con muchos intereses y muy diversos, con un compromiso social y humano. Y por otro lado, los trabajadores, que también, yo creo que injustificadamente, pero con una posición relativamente dura. Entonces hubo que hacer negociaciones y algunas fueron un poco tensas, pero finalmente, bueno, las escuelas empezaron a trasladarse. La ventaja que sí tuvo el centro es que al unir todas estas escuelas se logró, pues, construir muy rápidamente un conjunto cultural de enorme importancia. Yo les diría que este conjunto es prácticamente ya el último que alcanza a ser el gobierno mexicano con esas proporciones, ¿no? Es ciudad universitaria, hospitales, conjuntos habitacionales, etcétera. Fueron propuestas del gobierno, hombre, con las diversas instancias y bancos, etcétera, lo que sea, pero fueron estos grandes proyectos de México en esos años. Este probablemente es el último, el 94, cuando se inaugura este Centro Nacional de las Artes, ¿no? Pero es el último conjunto realmente importante cultural. Nosotros pensamos que en un conjunto de este tipo era importante tener un símbolo o un elemento en el que te pudieras hasta incluso orientar, que supieras si estás en diferentes partes del campus, que pudieras saber dónde estás. Y de ahí se hizo que fuera la torre de investigación el símbolo. Es un poco como lo que pasa en la rectoría de CEU, que también es el símbolo del campus. Entonces decidimos hacer en el centro, ¿no? Se decidió, y buscamos unas formas que respondieran al programa, que era un programa muy especial porque era, pues, a todos los investigadores que estaban en esa parte. Yo creo que un edificio muy interesante es el que le dicen la mazorca, ¿no? El de Legorreta, la torre, que es donde está, pues, realmente la dirección del centro. Esa torre está integrada con un conjunto bajo, muy largo, también de Legorreta. Esa parte es muy interesante, es sumamente interesante como arquitectura y sobre todo como integración de ese edificio al resto del conjunto, ¿no? La torre del CNA alberga los centros de investigación, documentación e información dependientes del Instituto Nacional de Bellas Artes, dedicados al teatro, la danza, las artes plásticas y la música. La biblioteca también se planteó mucho de que fuera un centro de convivencia, ¿no? O sea, eso es una biblioteca común para todas las escuelas. Entonces, toda la biblioteca que está en el gran edificio central es que buscáramos ahí los usos en donde convivieran que no te aislaras, que no los de teatro pues, se quedaran en su escuela y los de los conservatorio en la suya. La biblioteca ya en el diseño arquitectónico se buscó que fuera una gran bóveda, pues una bóveda muy larga que está pues, muy inspirada en las bóvedas coloniales de México, pero pues, hecho de una forma contemporánea. Y la idea es que fuera un espacio muy flexible, que de hecho las bibliotecas pues, han ido evolucionando, o sea, ya no nada más son almacenes de libros, sino que son más lugares de investigación, de estudio y de convivencia. La vocación que tienen estos espacios también, por una parte, es dar salida al trabajo, por ejemplo, de las generaciones que terminan en la Escuela de Grabado, Pintura, Escultura La Esmeralda. Entonces tenemos anualmente una muestra para que el público conozca el trabajo de los egresados, pero el énfasis principal es utilizar estos espacios expositivos también para resaltar, para poner en realce las posibilidades tecnológicas, el cruce
de arte, ciencia, tecnología. Es evidente que son un conjunto de edificios, pero no hay un conjunto integrado, por ejemplo, como lo es la ciudad universitaria. La ciudad universitaria son muchísimos edificios, sí, pero hay un plan maestro que los integra en un campus con esta, a mí me parece extraordinaria, sucesión de espacios abiertos, edificios, zonas, digamos, mucho más pues proporcionadas a la vida diaria de los estudiantes, etcétera, que el centro de ninguna manera tiene. No es digamos, una planta o un conjunto, es más bien una serie de edificios en un enorme terreno. Esa es desafortunadamente la oportunidad que se perdió. No hubo un plan maestro. Hombre, sí, lo hubo en el sentido de que aquí está aquí está aquel otro, acá está tal. Y aquí viene otra característica, cada uno diferente del otro. Es un terreno muy largo, entonces se volvió pues, muy lógico hacer una espina, ¿no? Que fuera que conectara desde los cines, que están en un extremo, después pasar por todo el parque. Y luego ya empiezas con el conservatorio, con la Esmeralda, con el teatro, que fueran pasando toda esta serie de pabellones a lo largo de todo ese recorrido. Eso también respondía a que fueran diferentes arquitecturas. Entonces hablamos, oye, de qué tanto se podía restringir a los arquitectos, ¿no? Es decir, pues, hay un camino que podía haber sido, bueno, que todos hagan el mismo material o la misma piedra, las mismas alturas. Y en ese momento pensamos que era mejor que fuera una representación de cada arquitecto. Teatro de López Vaz y Calleja es un edificio muy interesante, muy bien logrado, es gente que resuelve muy bien sus proyectos y está ubicado desafortunadamente pues casi, yo te diría, como al lado de todo el conjunto, pero no tiene una integración con el resto del conjunto. El teatro tiene recursos técnicos suficientes para cubrir las necesidades de cualquier representación escénica, entre ellos un sistema acústico variable y un diseño que permite crear diversas condiciones de iluminación. El proyecto arquitectónico de la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea fue realizado por el arquitecto Luis Vicente Flores. El diseño del edificio está fragmentado en 3 cuerpos, con el auditorio como un elemento independiente, los estudios de danza como otro cuerpo y un tercero con el área administrativa. Los 3 grandes bloques son de concreto armado y las estructuras metálicas se fabricaron especialmente para el edificio. En el interior, los pisos son de madera y los muros intermedios que dividen cada uno de los salones de danza son dobles. Funcionan como chimeneas, de manera que hay una ventilación natural. Las instalaciones de la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea también tiene salones con unas dimensiones espléndidas, muy luminosos, en fin, cada una de ellas. Pero además hay un plus, no solamente la vecindad con todas ellas, sino los servicios que tenemos. No solamente son las escuelas, sus instalaciones, que son verdaderamente óptimas, sino un sistema que está pensado alrededor de la comunidad estudiantil, del profesorado y de los investigadores. Todo eso sumado pues resulta en una química muchísimo más potente. El inmueble contiguo, en el cual se encuentran las oficinas administrativas, la biblioteca y la cafetería, es una de las obras arquitectónicas más complejas del Centro de las Artes. Tiene un diseño que combina acero y cristal sobre una estructura abierta a la luz natural, con una gran cubierta metálica elipsoide.
El edificio de la Escuela Nacional de Arte Teatral, proyectado por el arquitecto Enrique Norten, ocupa una superficie de 7.798 metros cuadrados. Cuenta con salones equipados para iluminación y escenografía, una biblioteca con sala de video y fonoteca, bodega de vestuario, bodega de muebles, un gimnasio y una cafetería. El Teatro Salvador Novo tiene capacidad para 180 espectadores y puede adaptarse a las exigencias de distintas clases de representaciones teatrales, tanto clásicas como contemporáneas. La Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, La Esmeralda, fue proyectada por el arquitecto Ricardo Legorreta. El edificio de planta rectangular ocupa una superficie de 5.802 metros cuadrados y fue levantado sobre una estructura de concreto armado con bóvedas de ladrillo recocido en el techo. Quizá uno de los que logró una mayor integración fue Legorreta. ¿Por qué? Bueno, pues por toda su arquitectura que tiene claras referencias con la arquitectura mexicana tradicional. Pero otras arquitecturas que se ven ahí no tenían este interés, por un lado, pero tampoco lograron una integración, ya no digamos con el paisaje, que no lo tienen, sino tampoco con los materiales, la tecnología y las características de la construcción en México. Las instalaciones cuentan con espacios en los que se encuentran los talleres de escultura, grabado y pintura, además de aulas teóricas y salones de dibujo. También incluye una biblioteca con sala de video y la Galería La Esmeralda, que tiene la función de presentar proyectos vinculados a las actividades académicas de la escuela. El complejo cinematográfico del Centro de las Artes fue proyectado por el arquitecto Javier Sordo Madaleno. Después de la remodelación integral realizada en 2013, se instalaron nuevos proyectores, equipos de sonido y una sala XY. La peculiar topografía de los jardines del Centro Nacional de las Artes ha permitido que en este espacio se presenten propuestas escénicas interdisciplinarias, de corte familiar e infantil. La gente muchas veces viene los fines de semana en familia a pasar el día en el CENART sin saber qué hay. Y claro, siempre hay opciones para niños, hay opciones para adultos, hay lecturas, hay talleres. El edificio de la Escuela Superior de Música fue proyectado por el arquitecto Teodoro González de León, y en él se reconocen ciertas características formales del autor, como el gusto por el manejo escultórico del volumen, que proporciona un juego de luz y sombra, y los acabados de concreto cincelado. El edificio es un ensamblaje de 4 volúmenes, un cuerpo curvo, una bóveda, un cubo y un cilindro. El conjunto está articulado por 2 puntos focales, el vestíbulo y el gran patio exterior. Se platicó mucho también me acuerdo con Rafael Tovar, con todo el equipo que estaba encargado, que fueran de alguna forma su arquitectura afín también a la escuela y
que les emocionara hacer ese tipo de tratamiento. Por ejemplo, Teodoro fue muy lógico hacer el conservatorio porque pues, Teodoro González de León siempre ha sido un fanático de la música, es cultísimo en música, y creo que pues, el haber hecho la escuela de música pues, era muy motivante para él, ¿no? En sus instalaciones se encuentran aulas, cubículos de estudio y salones de ensayo, además de una biblioteca con fonoteca y una cafetería. A un costado de la escuela se encuentra el Auditorio Blas Galindo, diseñado para tener la acústica adecuada para una orquesta sinfónica, un coro de 120 cantantes y capacidad para albergar a 630 espectadores. Normalmente las diferentes artes están muy aisladas y creo que el tenerlas todas juntas, el tener también es un centro que incorpora mucho a la sociedad, no es una universidad aislada, ¿no? O sea, sino que, pues digo, todos nosotros vamos allá a conciertos, vas a ver exposiciones, vas a ver qué están haciendo los alumnos, entonces el haber logrado eso en todo junto, pues creo que sí es un esfuerzo que en muy pocos lugares del mundo existe. Pero yo creo que lo más interesante del CENAR es precisamente que al conjuntar estas escuelas, estos institutos, estas instancias culturales, se ha logrado realmente promover la cultura en México en ese sentido. Se han hecho una cantidad enorme de convenios con muchísimos países. Se ha tenido un intercambio de profesores, maestros, alumnos, que es muy importante y que ha elevado la calidad de producción artística en México, y se han hecho experimentos. Y eso es lo que me parece muy interesante del centro. Es una superconstrucción porque sus proporciones son absolutamente fuera de serie y porque viajando por el mundo y recibiendo invitados internacionales, el comentario es ¡qué bárbaro! ¡Qué instalaciones! O sea, en Latinoamérica seguramente no hay un complejo tan importante como este, incluso en países europeos o en varias ciudades norteamericanas. No tienen pues una construcción dedicada específicamente en este caso al arte y la cultura de estas proporciones, con estos programas, con tanta atención al público, porque recibimos a cientos de miles de personas cada año. En fin, creo que merece el nombre y con todo honor.